Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos amigos, gracias por sintonizarnos. En esta ocasión estaremos estudiando qué dice la Biblia sobre la importancia de cumplir los juramentos y qué responsabilidad se adquiere al hacer un juramento. Les saluda Tato Chacón y este tema estará presentado por un equipo de amigos y maestros que aman a Dios y que les apasiona enseñar su palabra. Damos la bienvenida a Alan, a Walfred y a Vernon. Empecemos a saludar a la audiencia. Alan, te doy la palabra. Hola, querida audiencia. Es un gusto poder estar con ustedes un lunes más y hoy con un tema que definitivamente nos va a hablar y que nos va a ir retando cada día a entender un poco más acerca de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Walfred. Pues es un gusto estar nuevamente acá compartiendo micrófonos con aquí estos amigos y compañeros aquí de milicia. Y a usted también muchas gracias por estar en sintonía y esperamos en el Señor que este programa nos hable primeramente a nosotros, ¿verdad? Y a ustedes también. Amén. Muy bien. Perdón. Hola queridos amigos, qué alegre estar con ustedes nuevamente acá este día lunes, qué alegre reunirnos nuevamente a poder compartir la palabra, pero especialmente a poder desarrollar temas que son de importancia para el pueblo de Dios y para a todos aquellos que escuchan este programa. Así es que les agradecemos que nos abran las puertas de su casa, de su hogar, de su carro o donde usted vaya. Allá estaremos también con ustedes. Así es que les mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo de parte de aquí, del equipo que estamos acá en la radio. Gracias. Todos estos temas vamos a estar estudiándolos y relacionándolos con el Sermón del Monte, que es algo especial, una enseñanza muy clara que nos dio Jesús desde sus inicios. Muchas veces nosotros, cuando yo estaba viendo este tema, me recordaba que muchas veces decimos, por Diosito. Hasta con la mano. Así, por Diosito. O también lo decimos así, lo juro por mi madre que está muerta. Fíjate, Tato, que me hiciste recordar ahorita cuando estaba yo en tercero primaria. Había un compañero porque nosotros recibíamos clases en Salamá en la tarde. Te puedes imaginar, la tarde da mucho sueño porque el calor de allá está casi a 38, 37 grados, ¿verdad? Entonces había un compañero que casi siempre empezaba a cabecear en la tarde. Y el profesor lo vio cabeceando y le dice la pregunta, y le dice, Evaristo, le dice, ¿quién conquistó Guatemala? Y se despierta él y dice, por Diosito, un Jeremías, que yo no fui. Imagínense, esas son la forma en que nosotros hacemos muchas veces esos juramentos. ¿Y qué nos dice Mateo capítulo 5, versículo 37? Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Hoy vamos a explorar un tema que toca lo más profundo de nuestra integridad y la forma en que nos relacionamos con Dios y con los demás. Vamos a ver los juramentos. Desde tiempos antiguos, los juramentos han sido una manera solemne de afirmar la verdad de nuestras palabras y de asegurar la seriedad de nuestras promesas. Sin embargo, en un mundo donde las palabras pueden ser fácilmente manipuladas y las promesas a menudo se rompen, es crucial entender el valor y el peso de lo que decimos. Escuchemos el siguiente mensaje. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Hay cerca de 30 referencias bíblicas a votos o juramentos. La mayoría de ellas son del Antiguo Testamento. Los libros de Levítico y Número tienen varias referencias a votos o juramentos en relación con ofrendas y sacrificios.
hubo consecuencias terribles para los israelitas que hicieron y rompieron votos, especialmente votos a Dios. Así que, Alan y amigos, favor compartir la enseñanza en esta tarde. Gracias, Tato. Y sí, definitivamente cuando abordamos el tema de los juramentos, vamos a tener un gran contenido dentro del Antiguo Testamento, y es básicamente lo que podemos estudiar en el Sermón del Monte. O sea, es Jesús reinterpretando la ley y la forma en la que Dios realmente espera que esa ley sea cumplida. Ahora, este Sermón del Monte es especial porque recordémonos que Jesús introduce acá lo que escuchamos normalmente como el concepto del reino de Dios. Entonces, el primer mensaje es que para entrar al reino de Dios necesitamos arrepentimiento. Pero enseguida, entonces, Jesús va a dar un sermón en donde va a poner claro la manera en la que los ciudadanos de ese reino deben de vivir. Y entonces, aquí es donde se debe hacer bastante énfasis en que las personas, los oyentes que están escuchando a Jesús, puedan entender lo que ha pasado y cómo este tema de los juramentos dentro del contexto judío era algo muy importante. Lo que cabe pues mencionar es que para Dios los juramentos deberían cumplirse. ¿Por qué? Porque reconocemos de que Dios es un Dios que pacta, es un Dios que promete, pero es un Dios que cumple, es un Dios que no cambia y es un Dios que pues siempre mantiene su palabra. Y lo mínimo que puede esperar Dios entonces de alguien es que al momento de proferir un juramento, esta persona pueda cumplir lo que está diciendo. Y en el Antiguo Testamento, básicamente lo que significaba un juramento era una apelación a Dios para ser testigos de la veracidad de una afirmación o del carácter obligatorio de una promesa. Podemos encontrar varios juramentos de hombres hacia Dios, pero también de Dios hacia, en este caso, hombres. Podemos mencionar, por ejemplo, el juramento o el pacto, como lo conocemos, que Dios le hace a Abraham, ¿sí? El que hizo con Noé. Y ahí vamos viendo una serie de situaciones en las que, por eso es que Jesús aborda el tema, porque es importante. Ahora, hay dos formas de ver estos juramentos. Una forma más simple, que era lo que vivían en el día a día, ¿sí? Recuérdense de que antes no habían, digamos, como tal, contratos legales donde tenía que ir a uno y firmar una hoja para saber que sí se iba a cumplir las cláusulas de los compromisos, sino que eran juramentos que iban basados en la palabra. ¿Y por qué? Porque obviamente lo que Dios esperaba de su pueblo era un pueblo que marcara diferencia, y parte de poder cumplir nuestros juramentos en ese momento era pues algo que agradaba a Dios. De hecho, Dios lo establece en la ley y pone las cosas como los judíos deberían de comportarse, como Israel debería ser ejemplo a las demás naciones con respecto a este tipo de situaciones. Pero también podemos verlo, los juramentos, de una manera más solemne. Y esto era aquello que tenía que ver con expresarle a Dios juramentos. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver, y más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Ana, ¿sí? Ana fue una mujer que llegó al templo y hizo un juramento delante del Señor, y que al momento de nacer su hijo Samuel, pues ella lo cumplió. Entonces, en ese contexto, estos juramentos tienen que ver con algo un poquito más solemne, porque van dirigidos directamente hacia Dios. Es algo que los hombres se comprometen delante de Dios, pero también va dirigido en el hecho de que es Dios hablando y prometiendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios le hace la promesa a Abraham de la bendición, cuando Dios promete que ya no va a destruir la tierra, esos son juramentos de Dios que son palabras que Él ha hablado, y que obviamente nosotros sabemos que son palabras que se cumplen. Pero también tienen que ver con esos juramentos inquebrantables, o sea, que no se puede quebrar. Y aquí podemos ver el ejemplo cuando los gabaonitas vienen con Josué y el pueblo, y sabemos que a base del engaño los hacen jurar, jurar que no van a destruirlos. Y de hecho, entonces, nosotros vemos que Dios había dado la orden
al pueblo de poder expulsar a todas estas naciones de lo que era la tierra prometida. Pero en este caso los gabaonitas fueron, digamos, la piedra en el zapato de los israelitas, porque por ese juramento que no se podría quebrantar, ellos no podían hacer nada contra esta nación. Tiempo después vemos que Saúl quebranta este juramento. Y a causa de quebrantar este juramento, entonces viene la disciplina de Dios sobre Saúl. Entonces, esto lo que nos muestra es que en el Antiguo Testamento, el hacer un juramento tenía una implicación bastante seria. Era algo que no se hacía solo por hacerlo, sino que conllevaba un compromiso no solo de hombre a hombre, sino también, en este caso, de parte de los judíos, de los israelitas, era un compromiso con Dios, ¿sí? Y ahí lo vemos como les digo, cuando ellos hacen ese pacto, ese juramento con los gabaonitas. Y pues ya viniéndonos un poquito más al Nuevo Testamento, ahí hay una palabra que es orcos y tiene el significado de poner algo bajo juramento, ¿sí? Y era algo que era como una orden solemne. Y esta es la palabra que vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento con respecto a poner bajo juramento algo o afirmar con juramento una promesa. Entonces, cuando Jesús trae el tema, ¿sí? En el Sermón del Monte, Jesús lo que está haciendo es recordarle a los israelitas la forma en la que Dios ve los juramentos y cómo esto es algo muy importante. Entonces, el Antiguo Testamento es la base, ¿sí? Es la base del tema. Y le vamos a dejar ahí la oportunidad a Wally que nos pueda ayudar un poco y que nos cuente de qué manera o de qué se trata el juramento en el Antiguo Testamento. Y gracias, Alan. Y me quedé pensando, justamente me recordé también de ese ejemplo de los gabaonitas, Sí. como en los tiempos de Josué, en los tiempos de la conquista, por medio de un engaño, pues logran hacer ese pacto, ese juramento. Y si avanzamos en la historia, está Josué, Jueces, está Samuel, y llega el primer rey de Israel, Saúl, Uh-huh. que lo quebranta. Entonces, ¿cómo? No es como que, bueno, sí lo hizo, pero se quedó en el olvido. Ajá. O sea, esos pactos y esos juramentos como que quedaran registrados en algún lugar, en el cielo, no sé dónde, ¿verdad? Pero no pierden vigencia. Correcto. Entonces, ¿cómo acarrió consecuencia al quebrantar ese pacto el rey Saúl? ¿Verdad? Entonces es bien interesante eso. Y cómo ellos, obviamente no es como ahora que tenemos abogados y que se hace un contrato para cumplimiento de... Por eso mismo, ¿verdad? ¿verdad? Por eso mismo, ¿va? Pero como antes las personas mayores de nuestra época, ellos con solo cerrar con un apretón de manos, para ellos era un trato que no era quebrantable fácilmente, ¿va? Ellos sostenían su palabra, así como dice acá, tu sí es sí y tu no es no, ¿verdad? Uh-huh. Pero Entonces, fíjate, Wally, que tan importante también son los juramentos y en parte de la cultura que hoy manejamos, porque en la cultura sajona, por ejemplo, ¿verdad? Aunque muchas veces se han apartado del Señor, en los juicios que se establecen ahí, las personas juran sobre la Biblia. sí, sí. Juran sobre la Biblia y eso le está dando, está elevando Ajá, le da peso a ese tipo de juramento, ¿verdad? Exacto. Incluso está el delito de perjurio es justamente cuando bajo juramento mentiste. Sí. Ah, Las ya declaraciones son delitos. juradas de Sí. impuestos, todo eso es bajo juramento. Y me recordaba Proverbios 18:21, donde dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Uh-huh. Pues es tan importante, es lo que sale de nuestra boca, que podemos atarnos o podemos liberarnos. Entonces, pero siguiendo acá en el fluir del tema, y ya Alan nos introdujo un poco en el significado de lo que era el juramento y cómo es que estaba Dios de por medio como testigo, ¿verdad? Así es. Entonces, hay un versículo acá en Génesis 22:16, siempre hablando en el Antiguo Testamento, y pone de ejemplo a Dios mismo haciendo juramento, y dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Cuando vamos a Hebreos y leemos el contexto, dice, no habiendo nadie mayor que él. Imagínense.
Cierto. juró por sí mismo. O sea, nos está acercando la lupa, como quien dice, Dios viendo así para todo lado, ¿verdad? ¿Por quién juro? Dijo, no, por mí mismo. Qué garantía esa, ¿verdad? De la que le dio a Abraham. Y dice, porque por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Interesante esa parte de las puertas de los enemigos, porque eso representaba el tener el control, la autoridad sobre el enemigo, ¿verdad? Entonces acá nos está hablando de ese pacto abrahámico, ese pacto que el Señor hizo con Abraham. Dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. De hecho, él aparece como el padre de la fe, ya en Hebreos. Entonces, qué importante es esto, porque el Señor, para garantizar el cumplimiento de esta promesa, hizo este pacto, hizo este juramento y le garantizó a Abraham que ciertamente así iba a ser. Y de hecho, hoy vemos el cumplimiento de ese pacto abrahámico, como muchas personas, no solo del pueblo judío, sino que los gentiles hemos llegado a ser y a formar parte de esa gran familia de Dios. Nosotros obviamente somos hijos de Abraham, no por la línea generacional, genealógica, ¿verdad? No somos puros guatemaltecos, ¿verdad? Y no nos gusta bailar. Pero somos hechos parte de esa familia como consecuencia del cumplimiento de este juramento. Así es. Eso es lo interesante y podemos decir nosotros hoy con plena certeza, el Señor cumple lo que dice. Como los políticos, ¿verdad? Que ofrecen a diestra y siniestra o cualquier otro ejemplo, ¿verdad? Pero el Señor no nos falla. Así es. No es Amén. hijo de hombre para mentir, ¿verdad? Así es. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Veamos otro ejemplo más. Más adelante, y aquí está hablándole a Moisés en Éxodo 6:8, dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando. Imagínense, Dios levantando su mano. Imaginémonoslo ahí. Juro por mí mismo que pasará tal cosa. Dice, jurado por la mano que él levantó, que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Eso le estaba hablando a Moisés. Si usted se va a leer el capítulo 6 de Éxodo, ahí empieza el Señor como a recordarle a Moisés, después de aquel periodo que tuvieron de esclavitud, el pueblo de Israel en Egipto, y el Señor se acuerda a causa del clamor de ellos y le dice a Moisés, mira, hay un pacto que yo juré cumplir. Entonces viene él y lo faculta, y usted sabe la historia de Moisés. No vamos a entrar en detalles, pero él está recordándole, interesante porque a él no se le olvida nada, ¿va? Al Señor no se le olvida nada. Y llega el momento del cumplimiento de sus promesas oportunamente y le dice, mira, te garantizo que van a llegar a esa tierra que les prometí. Y pasa lo que pasaba. Las plagas de Egipto atraviesan el mar, etc. Ahora bien, eso es viéndolo desde el lado de Dios, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento, el Señor desde Adán, desde que hace la promesa, cuando el hombre cae, Él empieza a exponer su pacto, su promesa, y entonces se va ratificando. Pero ahora veámoslo desde el lado del hombre, de la persona, del humano, que también tiende a hacer esos juramentos. Y está el ejemplo en Génesis 21:23. Ahí está hablando acerca de Abraham y Abimelech, rey de Gerar. Y dice, ahora pues, júrame aquí por Dios que no me faltarás, ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. O sea, se está asegurando sus generaciones, ¿verdad? Hasta la tercera generación. Qué importante era el juramento, ¿va? Ajá. Imagínense, iba a trascender. Algo así pasó con los amalecitas. Ajá, con los gabonitas, perdón. Entonces dice, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Entonces aquí hacen un convenio, hacen un pacto y un juramento, en el cual él dice, mira, acuérdate de mí, no vas a hacer mala onda, dijéramos nosotros los chapines, ¿verdad? Más adelante. Pero ¿cómo se repite este mismo evento, pero ahora con Isaac? En Génesis 26:28. Y dice acá, un diálogo similar. Dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Eso era lo que también vieron estos gabaonitas, ¿verdad? Dije, no, esto es cosa seria. El Señor está con ellos. Y dijimos,
Hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo que no nos harás mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviaremos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces se les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron en paz. Entonces vemos cómo Abimelech le saca trato también a Isaac. A todos les sacaron trato. Todos le sacaron. Pero fíjense, ellos estaban conscientes de que el Señor estaba con ellos, de que había un pacto generacional con Abraham. Conocían esa figura de juramento. Conocían Así eso. que tenía un valor, un peso. Exacto. Y sabían que no podían quebrantarlo. Así es. Ajá. Entonces, pues dijeron, aquí o nos aliamos a ellos o miramos qué hacemos, ¿verdad? Pusieron pilas. Se pusieron las pilas. Entonces, hay un tercer verso, y con este voy a concluir mi parte. Es déjenme ver si lo logro abrir porque se me está poniendo rebelde la máquina. Pero está, vamos a ver, aquí está. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre, ni de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. En este contexto, tal vez si me ayudan porque no me deja ver el verso, pero está ese primero ¿Te de lo leo? Samuel. Ajá, por favor. Ok. Dice, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Primera Samuel 24, versículos 21 al 22. Okay. Ahí está Saúl sacándole también un juramento a David. Ustedes se recordarán, antes de que David tomara posesión en el reinado, pues todavía estaba en funciones, por así decirlo, Saúl, era el ungido del Señor, y David no se atrevió a pesar de que tuvo varias oportunidades de matarlo, porque estaba siendo perseguido por el mismo Saúl, él no se atrevió a levantar su mano sobre él. Y le hace ver, mira, te corté el borde de tu manto, no te maté, te salvé, te perdoné la vida. Entonces ahí es donde le saca ahora a Saúl un trato. Le dice, mira, bueno, ok, muchas gracias, pero acuérdate de mis generaciones. Por eso es de que más adelante David, ya cuando está en el reino, empieza a buscar qué familiar de Saúl hay todavía vivo. Sí. Y está Mefiboset, Así es. que obviamente por salir huyendo, la que lo cuidaba lo bota y lo deja lisiado y le hace la pregunta, ¿por qué no te fuiste conmigo? Interesante eso. ¿Por qué? Porque él quería cumplir este juramento que hizo con Saúl. Amén. Bien, y yo, tal vez usted, querido Radio Escucha, tal vez se preguntará realmente si eran realmente necesarios los juramentos en la antigüedad, o porque es que realmente se daban los juramentos, ¿verdad? Y realmente en la antigüedad los juramentos eran una parte integral de su cultura y de la sociedad misma, ¿verdad? No solo entre los israelitas, porque no era propio de los israelitas, sino también de las culturas vecinas a Israel, ¿verdad? Realmente los juramentos en ese entonces, cuando la legislación no estaba muy desarrollada, era un medio para establecer la verdad, la confianza en situaciones importantes, ¿verdad? Como por ejemplo acuerdos legales, testimonios a juicios y sobre todo promesas personales, especialmente las promesas de amor, ¿verdad? Ustedes. Entonces, el problema fue que con el tiempo todo esto se fue distorsionando y se empezó a hacer juramentos que no se cumplían, y por eso fue que Jehová permitió los juramentos, ¿verdad? En un contexto cultural de la antigüedad, pero estableció principios claros para su uso correcto. Jesús más adelante enseñó a sus seguidores a evitar los juramentos innecesarios y a ser realmente personas, ¿verdad? Cuyo sí sea sí, cuyo no sea no. Eso lo dice Mateo 5:33. Esto realmente no significa que no juremos o que los juramentos estén prohibidos. Realmente lo que Jesús realmente hace es que enfatiza la importancia que tenemos, ¿verdad?, de ser honestos, de ser íntegros en la vida en común. Y un cristiano debe dar fe de eso. Entonces, hoy vamos a hablar cómo Dios establece la forma correcta
para hacer juramentos. Yo creo que esta forma correcta de hacer juramentos también fue una concesión, como el del divorcio, ¿verdad? Ujú. Era parte de la cultura y entonces lo que hace es que legisla y vamos a examinar los principios que Dios establece para hacerlos de la manera correcta y sobre todo pues reflexionar cómo aplicar estos principios en nuestra vida diaria. La Biblia nos ofrece una guía clara sobre cómo debemos manejar estos juramentos, porque esto es bíblico, y vamos a ver 3 elementos. Primero, Dios establece en su ley no jurar en vano. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto significa que esto significa que no debemos de usar el nombre de Dios a la ligera. No hay que tomarlo a la ligera, sin un verdadero compromiso de que verdaderamente vamos a cumplir lo que estamos prometiendo. Entonces, no jurar en vano, o sea, no meter a Dios en negocios de uno que uno no va a cumplir, ¿verdad? Vernon, y fíjate que me gustó esta versión, el Éxodo 27 de la Nueva Traducción Viviente, donde dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Entonces, ese mal uso es a lo que... Es que lo que pasa es que ya el mal uso también va cuando muchas veces uno, por manipular a las personas, Dios me dijo. Sí. Ahí no estás jurando, pero estás dando un mal Estás uso usando del nombre de Dios, ¿verdad? Lo estás metiendo Bueno, pero casi que estás asegurando que lo que vas a decir viene de Dios. Es diferente a un juramento, ¿verdad? Ajá, es usar sí. a Dios para tus fines personales. Exacto. Y eso también es un pecado. Ese es Eso el también principio, un digamos, pecado, de sí. igual. Ajá. Sí. Entonces, no jurar en vano, ¿verdad? Luego está no jurar falsamente, porque una cosa es que juremos en vano, o sea, jurar en vano quiere decir jurar por cualquier cosa. Ujú. ¿Verdad? A veces no hay ni necesidad de jurar, ¿verdad? Y uno está, así como el caso que Sí. hablábamos al Así principio, es. ¿verdad? Te Y lo luego juro. está el de no jurar falsamente. En nuestra sociedad eso se llama perjurio, es un delito. Pero esto ya era un delito en tiempos bíblicos. Levítico 19:12 dice, dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Él lo firma, ¿va? Este versículo enfatiza la importancia de la integridad y la honestidad en nuestros juramentos. Y finalmente, la otra forma, no solo no jurar en vano, no jurar falsamente, sino también cumplir los juramentos a Dios. Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme todo lo que salió de su boca. Esto refuerza realmente ese principio. Yo tengo aquí unos comentarios, me gusta estos comentaristas como Henry Matthew, que dice que los juramentos son apelaciones solemnes a Dios como testigo de la verdad, de lo que decimos y como vengador él de si fallamos en eso. Juan Calvino dice que Juan Calvino va más a la línea de Jesucristo, dice, no debemos jurar excepto cuando sea necesario, y entonces dice, debemos hacerlo con reverencia y temor a Dios. Entonces, aquí queremos dar algunos consejos sobre el manejo de los juramentos. Uno de ellos es reflexionar bien antes de jurar, antes de meterse a un juramento de esta naturaleza. Debemos de considerar cuidadosamente si es necesario hacer el juramento y si estamos, sobre todo, dispuestos a cumplirlo. Es importante pensar eso, recapacitar eso. Otro elemento, otra aplicación práctica es ser persona de palabra mejor. Es mejor ser persona de palabra, cumplir nuestras promesas, incluso si no hemos hecho un juramento. Eso es lo más hermoso. Realmente Jesucristo eso es lo que nos enseñaba. Es decir, realmente que tu palabra valga. Que tu palabra valga. Y como ustedes decían al principio, esa cultura cristiana al principio estaba bien imbuida en la sociedad. Porque hoy en día, por ejemplo, Inglaterra, que ya de alguna manera se ha alejado mucho del Señor, maneja todavía esos principios de palabra. La palabra vale. ¿Por qué? Porque sus antepasados, sus abuelos que eran cristianos, aprendieron esto de Jesucristo. Y otra aplicación es usar el nombre de Dios con reverencia, evitar usar el nombre de Dios en vano, y siempre que lo vas a hacer, y si es necesario hacerlo con respeto. Los juramentos, hay que entender, son sagrados.
No son meras palabras vacías, sino compromisos solemnes que debemos cumplir. Amén. Muy bien. Amigos, ustedes que nos escuchan, queremos hacer énfasis en esto. Como hijos de Dios, es decir, lo que decía Vernon era creyentes cristianos, nosotros como hijos de Dios debemos cumplir lo pactado. Ujú. Puede ser de fidelidad en el matrimonio, ese es un pacto. También puede ser de lealtad en la empresa, también es un pacto. Y también puede ser de una honestidad en un negocio que estemos emprendiendo. Así que muy atentos a lo que viene a continuación. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Santiago 1:15. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Qué fascinante, amigos, lo que hemos aprendido. En este bloque vamos a entender lo que Jesús dice en el Sermón del Monte sobre los juramentos. Jesús y los juramentos, voy a leer Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelvan blancos o negros. Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Alan y amigos, favor continuar compartiendo. Sí, definitivamente cuando leemos esta porción debemos de hacer la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está viendo Jesús en su contexto? Y definitivamente lo que está viendo es esa pérdida de este principio, del cumplimiento real del principio. Y es lo que venimos hablando, ¿verdad? O sea, cómo en las sociedades las cosas van tomando una manera cada vez pues peor y cómo cada vez entonces las sociedades se vuelven menos éticas. Entonces, cuando nosotros vemos acá a Jesús hablando, lo que está pasando es que no solo el pueblo, no solo el judío normal de a pie, vamos a decir, sino que los grandes religiosos, los grupos religiosos, los escribas, los fariseos, habían torcido la ley, ¿sí? Y habían olvidado ese principio que nos hablaba Vernon, de no tomar el nombre de Dios en vano, y que era algo muy importante para Dios. Y entonces habían permitido, pues virtualmente, usar cualquier otra cosa, ¿verdad?, para jurar, y si no se mencionaba el nombre de Dios, pues no había ningún problema. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle a Walfred, te lo juro por mi casa, un ejemplo. O te lo prometo, como dicen algunos. Te lo prometo, y entonces, pero yo en mi interior sé que no lo iba a cumplir. Pero el hecho de que estos maestros de la ley hayan permitido al pueblo y a las personas interpretar a su antojo la ley de Dios, los ha hecho perder de vista este principio tan importante de no usar el nombre de Dios en vano, pero también al no usarlo, estaban también ellos comprometidos porque, como vimos en el Antiguo Testamento, el juramento era poner a Dios como testigo. Realmente no necesitaba ni siquiera mencionar el nombre de Dios. Él era testigo de lo que estabas hablando, de tus palabras. Entonces, cuando Jesús dice que han oído
También ha oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Jesús está llevando acá entonces a todos sus oyentes a regresar al diseño original. Les está recordando lo que Dios estableció en su ley, lo que Dios estableció en ese pacto y esa ley como esa legislación que tiene que regir al pueblo de Israel, pero que al parecer lo que Jesús está viendo en el contexto cultural es que ya no es nada parecido a lo que pues Dios había establecido, sino que lo que estaba pasando era que se estaba haciendo lo que en este caso los religiosos permitían hacer. Era como dejar a libertad a cada uno, hacer lo que se le diera pues la gana con la palabra que Dios había hablado. Era usar mal el nombre de Dios, era jurar sin tener la intención de cumplir. O sea, era el hecho de decir, me voy a sacar un juramento, pero yo sé en mi corazón que no voy a cumplirlo. Entonces, esta era una práctica recurrente y por eso Jesús toma este tiempo para decir algo importante. Y es ahí donde entramos nosotros, ¿sí? En este reino de Dios y los ciudadanos de este reino de Dios deben entender que la palabra cuenta, ¿sí? Y que la ética de los ciudadanos de este reino de Dios es una ética que no necesita jurar, que no necesita poner cualquier otra cosa por medio de su juramento, porque el simple hecho de entender que lo está haciendo delante de Dios como testigo, lo debe hacer cumplir lo que está prometiendo. Entonces, acá lo que Jesús hace es poner la perspectiva correcta. Por eso es de que regresa al Antiguo Testamento. Ya explicamos todo lo que conllevaba esto, ¿sí? Pero entonces ahora a estos nuevos ciudadanos del reino, a estos discípulos de Jesús que lo van a seguir, deben entender que los que van a entrar a este reino tienen entonces que ser personas que comprendan que sus palabras son importantes, que si van a prometer algo, deben tener toda la intención de cumplir con lo que van a hacer. Y lo vemos, por ejemplo, más adelante en el ejemplo de Ananías y Zafira, que podríamos decir es un ejemplo claro de cómo alguien puede tratar la manera de darle vuelta a las circunstancias. No tenían la necesidad de mentir, pero lo juraron y dijeron, sí, esto fue el precio, así fue como lo vendimos. Y lo que vemos nosotros es cómo inmediatamente caen muertos. Y esto es lo que nos refleja, es lo que hablábamos, Dios siendo testigo y castigando la mentira del corazón de aquel que dice estar dentro de su reino, que dice estar bajo su señorío, porque recordemos que al ser ciudadanos de este reino, somos siervos del rey y estamos obligados, ¿sí?, hasta cierto punto en cumplir estas normas que el rey pone para ser parte de su reino. Entonces, lo que vemos ahí en este ejemplo es a dos personajes que definitivamente no entendieron este principio. Nosotros hoy entonces tenemos que evaluarnos y pensar por algún momento y decir, ¿cómo estoy yo abordando este tipo de situaciones cuando mi palabra se ve comprometida? ¿Habrá un caso delante del Padre hacia mí porque yo he sido una persona que no he sido cumplidor de mis juramentos, que pueda redundar, tal vez no en mí, pero en mis generaciones, a que ellos experimenten esa promesa no cumplida? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque definitivamente esto es algo muy, muy importante, porque no solo nos va a afectar a nosotros, sino como veíamos en el Antiguo Testamento, era por generaciones, ¿sí? Y no solo hablemoslo a lo positivo, también veamos el lado negativo de no cumplir con nuestros votos o con lo que prometemos. Así es que si usted dice, ¿por qué será que a mí siempre me prometen pero nadie me cumple? Usted vaya y evalúe y tal vez pregúntele ahí a su familiar más cercano, mira,
¿No tenés alguna promesa no cumplida por ahí que no la presentaste? Una cosecha que esté por ahí. Delante de Dios. Y es importante esto. Por eso es que el pueblo de Dios, por eso es que los cristianos, nosotros los hijos de Dios, mis queridos amigos, no podemos permitir, no podemos estar a la mitad en cuanto a aceptar a las personas que en este caso prometen. Sí. Por eso nosotros debemos exigir el cumplimiento. Para el cristiano la palabra debe ser algo muy importante. Valiosa. Y si usted cumple, si usted promete, cumpla. Cumpla. Eso es lo que Jesús empieza a introducir acá. Sí, el Salmo 116:14 dice, cumpliré mis votos al Señor. Sí, en presencia de todo su pueblo. Como quien dice, testigos, ¿verdad? Y es que es importante esta parte, perdón que me metí ahí, perdón, pero muchas veces hacemos promesas al Señor. ¿Y será que de repente pasa el tiempo, la recibimos, y será que cumplimos esa promesa? El Señor, si me aumentan el salario este mes, Señor, yo te prometo que te voy a dar el doble. El 20%. El 20% de mis ofrendas, de mis diezmos. Viene, cumple la promesa y después, es bastante, va. Señor, ¿no será que no me haces una rebajita? Estamos faltando a una promesa que hicimos con el Señor. No digamos en otro ambiente, pues cuando hacemos en un negocio, algo que dijimos, mira, te lo voy a dar en tanto, y de repente, no, fíjate que subió. Entonces, ahí estamos faltando también a nuestra palabra, a nuestros. ¿Amén? Bien, ahora vamos a explorar realmente cómo Jesús redefine el concepto de juramento. Vamos a contrastarlo por un momento con las prácticas legalistas de su tiempo y cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Veamos el contexto de los juramentos en tiempos de Jesús. Primero, el legalismo fariseico. Los fariseos habían desarrollado, como siempre, ¿verdad ustedes?, un sistema complejo de reglamentos y de juramentos. Digamos, buscaban, y lo que hacían al regular eso era buscar escapatorias para no cumplir sus promesas sin incurrir en perjurio. Al final de cuentas, esa era la reglamentación que ellos hacían. Y como estaba escrito, ellos lo tomaban como ley. Por eso Jesús decía, ustedes le toman más en cuenta eso que la verdadera ley, ¿verdad? ¿Cómo se manifestaban estos legalismos de los juramentos por parte de los fariseos? Digamos, en el contexto de los juramentos, el legalismo fariseico se evidenciaba en la creación de ese sistema complejo de reglas y distinciones. Los fariseos habían desarrollado una serie de fórmulas, fíjense ustedes, fórmulas, tecnicismos legales que les permitían hacer promesas y votos sin sentirse obligados a cumplirlos, siempre y cuando no mencionaran explícitamente el nombre de Dios en sus juramentos. Unos ejemplos de estas escapatorias fariseicas era jurar por el cielo, la tierra, Jerusalén, etc. Los fariseos enseñaban que estos juramentos no eran tan vinculantes como los que invocaban directamente el nombre de Dios. O sea, no mencionaban a Dios en el juramento, pero sí lo hacían en esta otra forma. Exacto. No había problema. No había problema, según para ellos, ¿verdad? Imagínense legislar para evadir. Okay. Como era necesario que Jesús viniera, ¿verdad? Sí, porque Jesús vino a poner orden en todo esto. Imagínense ustedes. Y estamos en una cosa bien sencilla, que son los juramentos. Hacían distinciones sutiles del lenguaje. Por ejemplo, utilizaban palabras y frases específicas para crear, sobre todo, ambigüedad y evitar el compromiso real. Interpretaciones legalistas de la ley. Buscaban lagunas. Fíjense ustedes, se ponían a buscar lagunas en la ley, ¿verdad? Así como hacen hoy, buscar lagunas en la ley para justificar el cumplimiento de sus promesas. Consecuencias de este legalismo. Número 1, hipocresía. Los fariseos aparentaban ser piadosos y cumplidores de la ley, pero lo que cumplían eran sus reglas, sus reglamentos que eran podridos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tenía esta consecuencia del legalismo? Falta de integridad. Sus palabras perdían valor y significado, ya que no reflejaban un verdadero compromiso con la verdad. Y finalmente distorsionaban la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús confrontó directamente el legalismo fariseo, denunciando su hipocresía, le decía hipócritas, ¿verdad? Su falta de autenticidad. Él enseñó que la verdadera piedad, mis hermanos, no se trata de cumplir reglas externas, que era lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Sino de tener un corazón puro, una intención sincera
de hacer las cosas. En los casos de los juramentos, Jesús llamó a sus seguidores. Usted es seguidor de Jesús, yo soy seguidor de Jesús. Los llamó a ser personas de palabra, cuya integridad y fidelidad no necesitan de fórmulas legales como la de los fariseos ni escapatorias. La enseñanza radical de Jesús. ¿Cuál es la enseñanza radical de Jesús en este aspecto? Porque como se dan cuenta, estaba prohibido todo, estaba totalmente manoseado. Y la enseñanza, número 1, rechazo de los subterfugios, rechazo de los pretextos que usaban ellos para no cumplir sus promesas. Jesús condena enérgicamente el uso de artimañas y la falta de sinceridad en los juramentos. Eso está en Mateo 5:34. Luego ya hace un llamado a la integridad absoluta. Nos insta que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, sin necesidad de jurar. Lo que Jesús dice, miren, no necesitan jurar. Qué hermoso es, tu palabra tiene que tener valor. Pero mi papá todavía me enseñó eso. Mi palabra vale, mijo. Así me decía, mi palabra. Y la palabra de mi papá se cumplía inexorablemente, se cumplía. O sea, él no enseñaba, sencillamente bastaba verlo. Entonces Jesús nos insta a que nuestro sí sea sí. Eso está en Mateo 5:37. Y también también esta parte, porque miren, aquí fue donde entró de frente contra los fariseos, nos enseña que todo pertenece a Dios. Jesús nos recuerda que el cielo, la tierra, Jerusalén e incluso nuestras vidas están bajo el dominio de Dios. Entonces, si juramos por cualquiera de estas cosas, en esencia, estamos invocando el nombre de Dios. Ahí no hay salida. Ahí no hay salida. Ahí va implícito. Ahí no hay salida. Ahora miren lo que dice John MacArthur. Me gusta tener algunas citas de comentaristas bíblicos sobre el tema. Dice, Jesús no está prohibiendo los juramentos, por ejemplo, en un tribunal de justicia, dice, o en otras situaciones donde la ley requiera, sino el uso casual y trivial de los juramentos de la vida diaria. William Berkeley dice, Jesús nos llama a una honestidad tan absoluta que nuestras palabras sean suficiente garantía sin necesidad de juramentos. Unas aplicaciones prácticas, mis queridos hermanos y oyentes, y es examinar bien nuestra comunicación. Nuestras palabras reflejan sinceridad y compromiso. Preguntemos, ¿nuestras palabras reflejan sinceridad o compromiso? ¿O estamos utilizando subterfugios a medias verdades? Medias verdades. Eso es una media mentira, dicen ahora, ¿verdad? ¿Saben? Una media mentira. Eso es una media mentira. Una media verdad, ¿verdad? Un medio juramento. No existe. No existe. Mis hermanos, hay algo tan hermoso como cultivar la integridad. Jesús era íntegro en todo. Desde la punta de la cabeza a la punta de los pies, él era íntegro. Y nos dio ese ejemplo de integridad. Una aplicación práctica es esforzarnos por ser personas de palabra. Esforcémonos. Eso se aprende, hay que irlo aprendiendo. Esforcémonos, estemos atentos. Aprendamos a esforzarnos para ser personas de palabra. Que nuestra palabra tenga peso. Que nuestra honestidad sea evidente en todas nuestras interacciones. Y esto es muy hermoso. Y confiar en la autoridad de Dios. Reconocer que nuestras palabras tienen peso y valor y que Dios es testigo de nuestras promesas. Amén. Prácticamente es hacer un estilo de vida. Eso, el Señor nos llama a vivir una vida de integridad. Y esa vida de integridad comienza hablando con la verdad. Lo que decía Vernon, que tu sí sea sí y tu no sea no. Imagínense qué bonito saber que vamos y nos vamos a comprometer a llegar a algún lugar o algo y vamos a decir, mira, sí voy a ir. Y las personas tienen la garantía de, aunque no nos estén mandando recordatorios, nada, allí vamos a estar. ¿Verdad? Interesante eso. Fíjate, porque nuestra palabra, nuestro sí, no podemos decir, mira, te juro que voy a llegar. No, con solo decir sí o más sinceros, mira, no, creo que no voy a poder llegar. Mejor decirlo de una vez. ¿Por qué? Porque fíjate que también tengo otro compromiso antes y esto y lo otro. Entonces, mejor te digo que no, ¿verdad? No, entonces, porque es más fácil. A veces por querer manipular una situación o por querer salirnos con la nuestra, ¿verdad? Tendemos muchas veces, cuando no hemos corregido eso, a decirle sí a todo, ¿va? Y a prometer y a ofrecer. Pero el llamado acá es a vivir una vida de integridad y decir sí
o no, ¿verdad? Amén. Amén, así es. Así es. Entonces, veamos la siguiente parte de este bloque, ya cerrando, y cómo el Señor Jesús nos hace ese llamado que estamos hablando ahorita, a ser veraces y consistentes en lo que decimos. Eso es lo importante. No tener el espíritu de la chimoltrufia, decía mi amigo. Cuando digo una cosa, digo otra. Reprendo. Renuncio, Dios cuate. Pero, ¿por qué? Porque si no somos consistentes, vamos a perder credibilidad, no vamos a ser confiables. Y al final de cuentas, el verso 37, ya lo leía Vernon, dice, el Señor, no te hagas bolas, simplemente di, sí, lo haré, o no, no lo haré. ¿Por qué? Porque cualquier otra cosa proviene del maligno. Es decir, ya viene una manipulación, ya viene y todo lo que se desencadena. Imagínese, si usted, ahorita se me venía un ejemplo, si usted... O sencillamente quedarse callado, Sí. como dice el proverbio, ¿verdad? El necio cuando calla hasta parece inteligente. Ese proverbio en Chapín es calladito, tenés buen pegue. Calladito te ves bien. Te ves bien. Entonces, un ejemplo que se me venía. Si para conseguir algo debemos mentir, ahí empezamos mal. Sí. Un ejemplo, va a sacar usted un préstamo. Okay. ¿Cuántos son sus ingresos? Voy a poner que 3 veces más porque no me lo dan. Ahí ya empezamos mal. Igual no va a poder pagarlo. Pero igual se va a meter un gran clavo. Pero imagínate, mentiste. Ajá. Y sobre eso juraste. Sí, porque ahí dice que jura uno que lo que está diciendo es verdad, ¿verdad? Sí. Entonces vemos cómo Jesús nos hace ver que un modo mentiroso de habla procede del maligno, es decir, el adversario. Y ese juramento falso es propio de quienes son mentirosos. Aquel que está acostumbrado a mentir, al final de cuentas, hasta lo etiquetan. Este es cuentero, ¿va? Este no le creo ni lo que se come. ¿Por qué? Porque ya se crea una fama a consecuencia de cierta conducta, ¿va? Pero miren, nosotros los creyentes no tenemos la necesidad de emplear un juramento para confirmar nuestras palabras. Simple y sencillamente con el hecho, como decía Vernon, el peso de nuestra palabra, ¿verdad? De decir sí y cumplirla a como dé lugar, ¿verdad? Entonces, eso es el llamado en esta oportunidad para que nosotros, así como el Señor Jesús nos insta, y de hecho el Señor nos subió la barda en el Sermón del Monte, hablando de los juramentos y otros aspectos, pero cuando habló acerca del adulterio, le dijo, bueno, antes se castigaba la ley con el hecho en sí, y si sorprendían a las personas. Dice, mas yo les digo, cualquiera que vea y en su corazón. Entonces ya ahí está el Señor viendo la intención. De igual forma lo que hablabas de los fariseos, ¿verdad? Cómo empezaron a hacer tecnicismos y lo hacían con el diezmo y la ofrenda. Dicen, ay de ustedes, fariseos, que diezman del comino y del eneldo y etcétera, pero se olvidaron de lo más importante. ¿Y qué era lo más importante? Misericordia, ¿verdad? Hacer misericordia. Y dice, ok, está bueno hacer eso, pero se olvidaron de lo más importante. ¿Por qué? Por estar en todos esos tecnicismos y adaptando las leyes y tergiversándolas a su conveniencia, tal como pasaba acá con los juramentos. Amén. Sí, solo una observación. Dale. Y fíjate que tomaste eso de los diezmos de los fariseos. Yo a veces decía, pero por lo menos en los diezmos estos eran perfectos. Ni eso. No, es que fíjate que sí eran perfectos en el cálculo, pero lo hacían para que no les quedara dinero para ayudar a sus papás. Fíjate, mira, ahí estaba es que de veras, era el tiempo. Era el tiempo. Cumplido el tiempo, Jesús tuvo que venir. Sí. Ya no podía soportar más la humanidad un tiempo más sin Jesús. Así estaba de pervertida la ley. Sí. Amén. Y yo me recuerdo mucho cuando trabajaba en la parte de ventas, que conseguíamos algún buen cliente y le prometíamos el cielo y la tierra para poder tenerlo, pues, y mire, me compra esto y le voy a conseguir su descuento, le prometo, le juro que le traigo un subpremio en la próxima, y tal vez mi jefe ya me había dicho, mira, no hay premios. Y uno como cristiano, haciendo este tipo de manipulaciones, como que no encaja con lo que estamos viendo ahora. Fíjese que no se pudo usted, fíjese que no. Sí, perdón. Y por eso lo que hemos hablado hoy tan importante es la ética cristiana. Exacto. Es la Así ética es. cristiana. Es como Jesús quiere que seamos. Así es. Sí. Amados amigos,
el nombre del Señor es santo. Eso tenemos ya visto acá, en la Biblia está muy claro. Y como Él es santo, el nombre del Señor es una representación de su gloria, de su majestad y de su deidad suprema. Jesús es la verdad y también es la vida. Y nosotros, como representantes de Jesús en la tierra, debemos ser veraces, honestos, honrados e íntegros. Básicamente, debemos ser sal y luz. Así que los invitamos para que continúen escuchando estos temas. Estaremos la próxima semana abordando la continuación de lo que iniciamos el día de hoy. Tendremos consejos bíblicos para ser personas que cumplan sus promesas. Así que, amigos, un gusto saludarles, que el Señor les bendiga. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa, donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?